Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar escudriñando la palabra del Señor, donde la dejamos la última vez, Levítico capítulo 19. Por allí estamos, así es que abrimos nuestras Biblias allí, Levítico 19, donde comenzamos a ver acerca de diversos mandamientos que tenían que ver cada uno con los 10 mandamientos, es decir, instrucciones que nos van a recordar los 10 mandamientos. En el versículo 3 nos recordó uno de los mandamientos, ¿no? El primer mandamiento con promesa, como dice Pablo, cada uno temerá a su padre y a su madre. Y inmediatamente nos recuerda otro de los mandamientos, el cuarto mandamiento, mis días de reposo guardaréis. El versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, nos recuerda el segundo mandamiento, no te harás imágenes, no las honrarás. Así es que toda esta porción, con diversas leyes, con distintas instrucciones, nos van recordando justamente los 10 mandamientos. Y lo dejamos por acá, por el versículo 17 aproximadamente, donde tiene que ver con el amar al prójimo. Versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y decíamos que esta palabra literalmente significa no te emboscarás. ¿Se acuerdan de esa palabra? Emboscarse. Es decir, una persona que se ha emboscado es una persona que se oculta y que en el momento menos esperado va a saltar allí con su venganza, con su enojo, con lo que sea. Literalmente la palabra hebrea es no te emboscarás contra tu hermano. Dice razonarás, es decir, si hay que reprender al hermano, si hay que llamarle la atención, lo podemos hacer en el amor del Señor, porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dijimos también de pasada, ¿no? Algo que en general en el campo evangélico o en ciertas áreas evangélicas se hace es andar reprendiendo al diablo. La Biblia nunca enseña que nosotros, los cristianos, podemos reprender al diablo, porque reprender significa señalar el error y marcar, cierto, allí la falta, y en muchos casos también implica la cuestión de poder dar un castigo, una pena, cierto, o poder enmendar, corregir esa situación, y eso es algo que no podemos hacer nosotros. La Biblia, siempre que habla de reprensión del diablo, dice la Biblia que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Aún el arcángel Miguel, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. En Zacarías 3 también se le dice a Satanás que Jehová te reprenda, oh Satanás. Entonces siempre la reprensión al diablo es una reprensión que Dios puede hacer. Dios lo puede hacer, nosotros no. Aunque no sabemos por qué ese copiar-pegar evangélico, ¿no? Uno lo escucha de alguien y lo repite y repite y se perpetúa el error en realidad. Bien, pero sí podemos reprender, como dice la Escritura, las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis. Bueno, acá es eso. No participar del mal accionar de un hermano, sino reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Eso sí podemos hacer nosotros. Entonces dice, no aborrecerás a tu hermano, es decir, no te emboscarás, no estarás esperando la oportunidad de atentar contra su vida, razonarás con tu hermano, es decir, lo reprenderás si es necesario con tu prójimo, para que no participe de su pecado, justamente, no ser partícipe. Esta palabra también Pablo se la recuerda a Timoteo, ¿no? Dice, no participes de pecados ajenos. Entonces, cuando habla de imponer las manos, dice, no impongas con ligereza las manos a nadie. ¿Por qué? Porque las personas, antes de llegar a algún cargo, en la diaconía, en el área que sea, con mayor razón en el pastorado, por supuesto, dice que las personas tienen que ser primero observadas, tienen que ser analizadas. Entonces no había que tomarse con ligereza esto de andar ungiendo personas. Tienen que ser personas aprobadas, tienen que ser personas sometidas a prueba, ¿cierto? Bien, y eso es básicamente, este principio lo vemos acá en el Antiguo Testamento, ¿no? Para que no participes de su pecado. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y por acá estábamos, ¿no? La Biblia en el Nuevo Testamento, cuando se habla de guardar la ley, dice que el que ama ha guardado la ley.
El que ama a Dios por sobre todas las cosas y el que ama a su prójimo, dice, ha guardado la ley. Esto es la ley y los profetas. Es decir, ¿de qué se trata la Biblia en esencia? De amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar a su prójimo, de amar a su hermano. Y quien ama ha guardado la ley. Porque si uno analiza los 10 mandamientos, tienen que ver con no ofender a Dios por un lado y lo otro no ofender al prójimo. Básicamente se dividen en dos. Entonces uno es amar a Dios, el otro es amar al prójimo. Entonces, quien ama, dice Pablo, ha guardado la ley, ha cumplido la ley. ¿Queremos cumplir la ley? Algunos que insisten en guardar la ley, simplemente amen. Ame a Dios, amemos a Dios sobre todas las cosas, amemos al prójimo y ha guardado la ley. Listo. Esa es la cuestión acá importante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este fue planteado por el Señor como el segundo mandamiento de importancia en las Escrituras. Dice el versículo 19, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. La mezcla acá. La mezcla, hermanos, puede darse por varias razones. Decía un autor, muchas veces los cristianos tienen una mezcla de doctrina. Es decir, aprenden un poquito acá, un poquito allá, un poquito de internet, un poquito de aquel predicador, y después no saben en qué lugar están parados. Tienen una mezcla doctrinal en la cabeza. Por eso es importante, como decía nuestra hermana Viviana hoy, reforzar, no reformar, ahí está la palabra, perdón, reforzar los conceptos básicos elementales. El creyente debe saber en lo que cree. El creyente debe conocer las cosas. Hoy en la mañana predicaba allí en la iglesia de 1810, está ya en internet la predicación para después que la quiera escuchar, un pequeño chivito, pastor, una propaganda ahí, y Epi Producciones, el canal. Este mes cumplió 3 años, está cumpliendo 3 años. Y hablábamos acerca de esto, ¿no? Acerca de los creyentes son llamados a la madurez, porque estaba predicando Génesis 21, donde dice que el niño creció, es decir, nació Isaac, se alegraron, se gozaron, pero dice más adelante, a partir del versículo 8, y el niño, dice, creció y fue destetado y se hizo una gran fiesta, un gran banquete. Y decíamos allí que Pablo utiliza este episodio y después de la persecución de Ismael sobre Isaac como una analogía entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Dónde dice eso Pablo? Gálatas capítulo 4. Dice que Ismael perseguía a Isaac. Así la vieja naturaleza comienza a batallar con nosotros, pero el punto principal ahí, en base a lo que estamos diciendo aquí, es el niño creció. Y usted y yo, por el poder de Dios, así como Isaac nació por el poder de Dios, porque Abraham no podía engendrar y Sara tampoco podía engendrar, es decir, este es un nacimiento conforme al poder de Dios, así también el creyente ha nacido conforme al poder de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Por voluntad de Dios. Así usted vino al nuevo nacimiento, así usted vino a la vida cristiana, así todos llegamos a la vida cristiana. Es decir, no depende de una fuerza humana. Usted y yo no nos podemos engendrar a nosotros mismos. Tiene que intervenir el poder de Dios. Isaac es una muestra de que Dios se engendra conforme a su poder. Sansón es una muestra de que Dios se engendra conforme a su poder. Samuel es una muestra de que Dios se engendra conforme a su poder, porque sus madres eran estériles. Juan el Bautista, de una madre anciana y ya estéril, también fue engendrado por el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y así usted y yo hemos sido engendrados por el poder del Espíritu Santo. Y hay una nueva naturaleza. Y se espera que crezcamos, se espera que maduremos. El niño creció, no se quedó allí con el ABC, con los rudimentos, no se quedó allí con la lechita espiritual. Para los nuevos sí, desean como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Ahora, llegamos a los Hebreos, capítulo 5 al final, y dice, hermanos, no podemos estar tomando leche todavía. El alimento sólido es para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No puede ser, mis hermanos, que pasen años y años y años dentro de la iglesia y supuestamente somos evangélicos y todavía no conocemos el ABC del cristianismo. Que todavía las viejas cositas de la infancia espiritual nos sigan afectando, ¿no? Acá hay una anomalía cuando eso pasa. Es decir, si usted tiene un hijo que ya tiene barba, ya anda de novio y todavía toma la mamadera, ese chico tiene un problema.
Algo anda mal y papá y mamá se tienen que dar cuenta, y nosotros como pastores tenemos que ver y observar esto, y los hermanos maduros y líderes tienen que observar esto. Hay hermanos que ya tienen barba y bigote y todavía andan con el biberón. Hay que recordarles el día de culto, hay que recordarles que hay oración, que ahora los jueves hay estudio bíblico, hay que recordárselo. ¿Cómo hay que recordárselo? Cuando uno se encuentra con estas personas, son personas que no han crecido, que no han madurado, están patinando y patinando y patinando en la infancia espiritual, dependiendo de caramelitos y de chupetincitos allí para entretenerse, ¿no? Yo que al niño usted lo entretiene con cualquier cosa, le da un chupetín y él está contento. Mientras por otro lado están toda la mesa comiendo un buen asado, pero él está contento con el chupetín. Bueno, así son los niños espirituales, ¿no? Entonces dice aquí, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Entonces, tenemos que tener claro cuál es la doctrina que seguimos como iglesia, mis hermanos. Y este sería un buen plan, por ejemplo, para el año que viene, creo que se nombró por ahí a la pasada, dentro de los días de conferencia, es reforzar nuestro conocimiento de nuestra declaración de fe, es decir, ¿en qué creemos? ¿Qué cree esta iglesia acerca del futuro, la escatología? ¿Qué cree esta iglesia acerca de la eclesiología? Que estuvimos hablando, todas las predicaciones, no sé si se dieron cuenta, trataban de la iglesia. ¿Por qué? Porque estuvimos tratando, aunque sea brevemente, la doctrina de la iglesia. ¿Qué cree esta iglesia acerca de los dones espirituales? ¿Qué cree esta iglesia acerca del Espíritu Santo? ¿Qué cree esta iglesia acerca del pecado? ¿Qué cree esta iglesia, mis hermanos, acerca de la salvación? ¿Cuál es nuestro punto de vista? Son cosas que el creyente tiene que conocer. No puede estar toda la vida en el desconocimiento. Todos llegamos al Evangelio sin conocimiento bíblico. Empezamos todos de cero. Pero tenemos que aprender. Y se aprende tomando responsabilidad y yendo a la escuela. Miren, el niño si no va a la escuela no va a aprender ni la tabla del 2, ni la del 3, ni la del 4. La iglesia en este sentido es una escuela. El templo es una escuela, un lugar donde venimos a aprender. Entonces, si usted quiere crecer realmente y no quiere estar con 40 años asistiendo a una iglesia y todavía estar tomando el biberón, bueno, necesitamos ir a la escuela, a la enseñanza. Y gracias a Dios esta es una iglesia que enseña la palabra. La ha enseñado durante todos estos años, la va a seguir enseñando, allá en 1008 también, y toda iglesia que se abra tiene que enseñar la palabra de Dios, porque ese es el mandato bíblico, es decir, no podemos inventar nada, tenemos que hacer lo que está escrito simplemente. Entonces dice aquí, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Entonces un autor decía, bueno, se refiere por allí a la mezcla doctrinal, tenemos que tener en claro cuál es nuestra doctrina. Pero también se tiene que ver, mis hermanos, con el yugo desigual, obviamente. Un creyente no tiene comunión con el incrédulo para el noviazgo, por ejemplo. Si un matrimonio se va a formar en base a un creyente y un incrédulo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Obviamente que tenemos que caminar y pensar lo mismo en el Señor acomodará todas las cosas, por supuesto. Pero aquí la Biblia nos dice como principio que no debemos ayuntar un ganado con el otro, con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Ahí está la semilla, ¿ves? La semilla que dijo el Señor es la palabra. Entonces no podemos andar hoy empezamos con Evangelio de Prosperidad. Y el año que viene estamos con G12 con Encuentro. Y al otro año estamos, volvemos al pentecostalismo clásico. Hoy la gente, les digo hoy, se lo voy a decir honestamente, incluso pastores no tienen ni idea de lo que están enseñando. Ellos mismos han cambiado de doctrina, les han cambiado de doctrina y no se han dado cuenta. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocen la palabra de Dios. Han sembrado ese campo, han sembrado esa iglesia con diferentes clases de semillas. Y los creyentes se comieron todo. Comieron alfalfa, repollo, rabanito, girasol, maíz. Le dieron cualquier cosa de semilla. La Biblia nos plantea este principio. Algunos dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con, en realidad, tiene eso que ver con lo que yo estoy hablando? Que acá dice, no sembrará distintas clases de semillas. Mire, le voy a dar un ejemplo. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Está hablando de los ancianos y está hablando de que la iglesia debe sostener a los ancianos, ¿sí o no? ¿Dice esto la Biblia o no? ¿Dice esto la Biblia, sí o no? Está claro. La iglesia debe sostener a los ancianos, a los pastores, a aquellos que trabajan en el ministerio. La iglesia debe aportar y dar para eso. Eso está claro, no hay discusión, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Eso está clarísimo.
Y Pablo, hablando de eso a Timoteo, que era un joven pastor, le dice: porque escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla. Y está tomado del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? En términos concretos, el israelita tenía un buey que iba arando, o que iba sembrando, o haciendo un trabajo en el campo, y dice la Escritura: no le pongas bozal al buey cuando está trabajando. ¿Por qué? Porque el buey tiene derecho a que si está trabajando va a comer, ¿sí o no? El buey no tiene derecho a quedarse con el campo, eso está claro, pero tiene derecho a comer, ¿cierto? Amén. Tiene derecho a comer. Y Pablo le pregunta a Timoteo: ¿dice Dios esto por los bueyes o lo dice por nosotros? ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo dice por quién? Por nosotros lo dice. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que está especificado para Israel en el Antiguo Testamento, que para el israelita le hablaba del campo y de sembrar, parabólicamente para nosotros tiene una aplicación espiritual. Entonces, sembrar el campo con diferentes clases de semillas para el israelita era eso, pero parabólicamente para nosotros es: no podés darle a la congregación, que es el campo de Dios, distintas clases de semillas, y la Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar y sembró. Entonces, la analogía que estamos haciendo es una analogía correcta a la luz de la propia palabra. Entonces, no podemos nosotros estar por desconocimiento o por moda o por lo que sea, estar cambiando de enseñanza. No, si hay algo que no se toca es la enseñanza, mis hermanos. Nosotros podemos tocar en las bancas, podemos ponerlas al medio, como a veces se hace, banca plástica, banca de madera, luces más fuertes, menos fuertes, el color de... no sé, podemos hacer muchos retoques, pero hay algo que no se puede tocar en la doctrina, porque lo que vamos a sembrar tiene que ser exclusivamente la buena semilla, que es la palabra de Dios. Y esa buena semilla tiene poder para sobreedificarnos. Os encomiendo, dijo Pablo, a la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificarnos. Así que si hay algo que tiene poder y capacidad para edificar esta iglesia, la de 1810 y cualquier otra iglesia, es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos llama acá: no hagan mezcla de semillas. Y para no hacer mezcla de semillas, ¿qué hay que conocer, pastor? La buena semilla. Porque si uno no conoce, discierne de semillas, uno le va a entrar cualquier cosa, qué sé yo. Yo no soy un experto en semillas, así que me pueden dar a mí de maíz y me dicen: mira, esto es cilantro, y yo lo siembro, no tengo ni idea. Pero eso en lo espiritual no nos puede pasar. El hombre de Dios debe conocer la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. En esta iglesia eso no debería ser aplicado para nadie, salvo que alguno voluntariamente quiera ignorarlo. Porque esta es una iglesia que para la gloria del Señor ha enseñado la palabra y seguirá enseñando la palabra. Gloria a Dios. No sembrarás el campo con mezcla de semillas, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es decir, para el israelita significaba eso, no andar con mezcla de hilos. Para nosotros, ¿qué significa? Parabólicamente, espiritualmente, que tenemos que tener un mismo vestido dentro de la iglesia, en el trabajo, en la calle. Somos cristianos en todos lados, mis hermanos. Somos cristianos, como predicábamos hace unos días, hasta en nuestra relación íntima matrimonial. Somos cristianos. Somos cristianos en todos lados, somos cristianos en el colegio, somos cristianos en todos lados. No hay mezcla de hilos, acá no hay dobleces, diría Pablo, no hay otra cosa. Y a eso somos llamados. El israelita era llamado a estas cosas. Versículo 20: si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada, es decir, estaba comprometida pero estaba bajo servidumbre. Acuérdense que la esclavitud en aquellos tiempos era una cosa complicada, ¿sí? Acá estamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también era complicada. Los amos muchas veces aprovechaban, se abusaban. El esclavo era una cosa, no era una persona. Entienda este contexto, ¿sí? Entendamos ese contexto, por favor. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, primero es sierva, es decir, está bajo servidumbre. Para el amo es una cosa, no una persona, ¿sí? Pero dice que está desposada, es decir, está comprometida, no está casada, pero está comprometida con alguno, y no estuviere rescatada, es decir, no se le hubiere dado la libertad o no obtuvo la libertad de esa condición de esclavitud,
ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Claro, porque está en una condición de inferioridad social, está en una condición de esclavitud. Entonces, aparentemente aquí hay un poco de abuso de autoridad. Estaba leyendo algunos comentaristas y decían, aparentemente ese es el fondo de la cuestión aquí. Es decir, el amo hizo abuso de su autoridad sobre, en este caso, una esclava que estaba comprometida. Claro, como el esclavo es una cosa, no es una persona, ¿sí? Para la mente de aquellos años, entonces el amo ha hecho abuso de autoridad y esta persona está comprometida. Ahora dice, fíjese lo que dice, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Es decir, si bien no se aplica la pena de muerte aquí como sería en otros casos, ¿cierto? No se aplica la pena de muerte, pero sin embargo dice que ambos serán azotados. ¿Por qué? Porque es pecado, porque la persona podría de alguna manera o de alguna forma o haberse escapado o haber huido. En el caso de José era esclavo, sin embargo salió huyendo. Es decir, podrías haber accionado de alguna manera. ¿Me entiende lo que estamos diciendo? Acá hay un episodio que podría darse. Entonces José, pensemos José, nada más que en vez de mujer era hombre. Su ama, su dueña, por así decirlo, quiso aprovecharse de él en su situación de autoridad. Ahora, ¿qué hizo José? Huyó. Es decir, siempre existe alguna salida, puede haber alguna salida. Y acá aparentemente no se accionó lo suficiente, por eso era castigado. Porque este no es un caso de violación, la violación sería otra cosa. Este no es un caso de violación, sino una persona que, si bien está sometida bajo una autoridad, podría haber accionado de alguna manera, aunque sea huyendo, escapando o dando aviso, porque sin duda esto era un abuso. Ahora, no se le podía dar muerte, ¿por qué? Porque ella no era libre. Es decir, aquí también se está poniendo protección y se está poniendo en un sitial de honor lo que era el compromiso. Es decir, ella estaba comprometida, por eso no muere. Ella estaba bajo esclavitud circunstancialmente, pero a la vez estaba comprometida. Entonces para Dios es importante el compromiso. Es importante la palabra empeñada. Por eso el noviazgo tiene que ser algo sagrado, tiene que ser algo santo. Dios bendiga a nuestros hermanos que han cumplido un año de casados, porque delante nuestro, delante de la congregación, llevamos un noviazgo. Y cuando uno empeña la palabra, es eso, es empeñar la palabra. Que tu sí sea sí, tu no sea no. El noviazgo, tomándolo más o menos como un ejemplo del desposorio, era algo serio. Era algo comprometido, entonces no era, como decía hoy nuestro pastor, para andar probando, no, era para tomarse las cosas en serio, aún el desposorio. Fíjense que aquí la persona no muere, sin embargo es azotada, es decir, merece una pena, merece un castigo. Había alguna manera, alguna forma, tal vez de evitar esta situación. No morirán por cuanto ella no es libre, versículo 21. Pero él, no ella, fíjese, él, porque él abusó de su autoridad. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. No se lo pide a ella, se lo pide a él, porque él hizo abuso de su autoridad. No debía haber hecho lo que hizo. Entonces él lleva la culpa. Él es azotado, ella es azotada, pero delante de Dios él es culpable. Miren, es un caso similar al huerto del Edén. En aquel caso Eva toma la iniciativa. Y a causa de Eva, cierto, se introduce el pecado a la humanidad. Ahora, ¿a él quién lo obligó? Nadie. Sin embargo, cuando la Biblia habla de cómo se introdujo el pecado, ¿lo culpa a quién? Adán. Adán traspasó el pacto. Está el primer Adán, el segundo Adán. En el primer Adán todos mueren, en el segundo Adán, Jesucristo, todos son vivificados, los que creen en él, por supuesto, ¿no? Entonces la Biblia lo responsabiliza a él. Acá este hombre lleva la culpa. Este hombre es el culpable. Él no debería haber hecho lo que hizo, así como Adán tampoco debía haber comido del fruto prohibido. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, es pecado. Versículo 22. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Está claro que era pecado. Dios no lo justifica de ninguna manera. Ambos son azotados,
pero el culpable delante de Dios es él porque hace un abuso de su autoridad. En el caso de Adán, él no utilizó la autoridad que Dios le había dado, renunció a la autoridad que Dios le había dado. Él no debía comer porque él no fue engañado, y él renuncia al uso de la autoridad y las facultades que Dios le había dado, y voluntariamente se entrega también él al pecado. Versículo 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. ¿Qué prueba esta para el pueblo de Israel? Imagínese usted tantos años hablando de la tierra prometida, 40 años van a estar dando vueltas en el desierto, entramos a la tierra prometida, plantamos árboles, Dios dice no se come nada. En el huerto del Edén se podía comer de cualquier árbol, menos de uno. Acá Dios dice, no comen de ninguno. ¡Qué prueba, ¡Qué tremendo! Pero no es esta la tierra prometida, sí, pero yo mando, dice el Señor. Él es dueño de nuestros bienes, de nuestras ganancias, de nuestros recursos, de nuestra tierra, de nuestra familia. Él es dueño. Y si Él dice, no se come, no se come. ¿Pero por qué, Señor? Porque yo Jehová lo digo. ¡Qué palabra la de nuestro Dios! Y qué prueba para la nación de Israel, ¿no? ¡Qué prueba! Acuérdese que el Génesis fue escrito en esta misma época. Ellos están a los pies del monte Sinaí, están acampados allí, todavía no están peregrinando en el desierto, porque Levítico nos narra más o menos ese año de estadía ahí. Durante ese tiempo, Dios inspira a Moisés para que escriba el Génesis. Moisés le relata la historia de la creación, y habían árboles hermosos, y era un huerto precioso, y se podía comer de todo menos de uno. Ahora Dios dice, no se come de ninguno. Porque es en la misma época todo. Cuando Dios revela estas cosas, es al mismo pueblo, a través del mismo instrumento. No se come ninguno. ¡Qué obediencia, mis hermanos! No se toca nada. Absolutamente no se toca nada. Como en otras ocasiones les dijo, del anatema no se toca nada. ¿Se acuerdan de la predicación de hace unos días, la autoridad de la iglesia? En Deuteronomio 13. Dice, en una ciudad conspiraren contra Dios y se van a servir dioses ajenos, lo averiguarás diligentemente y atacarás la ciudad, la herirás a filo de espada, juntarás todo el botín y lo quemarás. ¿Por qué? Porque es maldito. Nadie toca nada. ¿Y qué pasó más adelante cuando Acán dijo, che, pero ese manto babilónico y ese lingote de oro está bueno? Cuando tomaron Jericó, Dios dijo esto es anatema, no se toca nada, esto es maldito. Esto va para el fuego. Vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios. Acá también hay una orden de Dios. Esto no se toca nada. Esto es incircunciso. Esto a Dios no le agrada. Así que están todos ahí. Mirá qué linda pera. Mirá qué linda uva. Mirá los racimos que dan acá. Pero no se toca nada. Y todos con ganas de comer fruta. Pero Dios dice, no se toca nada. La prueba de la obediencia, mis hermanos. ¿Se quieren bendición? Fíjense que nosotros siempre pensamos o tal vez imaginamos, bueno, Dios nos quiere bendecir, sí, pero para ser bendecido hay que obedecer. Hay que estar dispuesto a la obediencia. Pero yo quiero fruta. Como la gente que iba en la peregrinación, dice que añoraban la cebollita de Egipto, los ajos, el perejil de Egipto, y los tomatitos de Egipto, y añoraban las cosas de antes. Bueno, acá Dios dice no se toca nada, y no se toca nada. Versículo 25. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Esperar 5 años para que recién hay poder disfrutar las cosas. Bueno, es la prueba de la obediencia. Así como Abraham, predicábamos en la otra iglesia, desde que Dios le habló que iba a tener un hijo, pasaron 25 años. Hasta que Dios, cuando él ya no podía engendrar y su mujer no podía concebir, por el poder de Dios nace Isaac. Gloria a Dios. Porque Dios va a cumplir su promesa. Donde hay obediencia hay bendición. Donde nos sometemos al señorío de Jesucristo hay bendición, hay recompensa, mis hermanos. Versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre. Esto ya lo dijo en otras ocasiones. No seréis agoreros ni adivinos, es decir, nada de andar con la suerte, a ver qué dice el horóscopo, a ver qué la tacita de café, a ver cómo caen los dados, nada. No seréis agoreros ni adivinos, nada. Esto es desconfiar de la providencia divina. Dios está cuidando de nosotros, mis hermanos.
No pongamos nuestra confianza en otras cosas. Versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, es decir, una especie de peinado, ¿no? Ni dañaréis la punta de vuestra barba. Esto tenía que ver con costumbres paganas, cananeas, de marcarse el cuerpo, la barba o el cabello en conmemoración de un difunto o de una divinidad. Tenía que ver con algo espiritual, tenía que ver con algo ritual. Dios dice no. No te vas a marcar el cuerpo, no te vas a marcar la cabeza, no te vas a imprimir una señal por los muertos, por nada. No, ¿por qué? Porque nuestra esperanza está en Dios. Amén. Nuestra esperanza está en Dios. Ellos lo hacían recordando aquellos pasados, ¿no? Bueno, si usted ama a alguien que ya partió de esta vida y esa persona era creyente, usted confía en el Señor, usted le va a ver. Es distinta la esperanza del creyente. Ni dañaréis la punta de vuestra barba. Versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, cosa que hacían antes, ¿no? Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, cosa que se hacen ahora, tatuajes. Papá, quiero tener un tatuaje. Bueno, la Biblia dice, no hagas esas cosas, no hagas esas cosas. Porque todo eso tiene de trasfondo un ritual, tiene de trasfondo costumbres paganas, Era conmemoración de los muertos, bueno, ahora como se celebra el Halloween, tantas otras cosas más, ¿no? Todo eso tiene un trasfondo de ritual pagano. Dios dice, no, mi pueblo es un pueblo distinto. Todas aquellas cosas eran en conmemoración de divinidades, de muertos, de difuntos, el respeto de las cosas del más allá, pero no las cosas que tienen que ver con Dios. Y Dios dice, yo no quiero nada de eso. Mi pueblo es un pueblo santo, mi pueblo vive distinto. Hoy en día encontrás una persona tatuada desde la cabeza hasta la uña del pie. Dios dice, no necesitas hacer nada de eso. ¿Para qué lo necesitas? Porque nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. En el templo habían figuras, habían dibujos, habían esculturas, ¿había algo? En el tabernáculo no, el templo estaba dedicado exclusivamente para el Señor. Así también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no necesita ningún otro adorno que no sea la presencia del Señor en nuestras vidas. Ese es todo el adorno, y el adorno de buenas obras, va a decir el apóstol Pedro. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, tatuaje. Yo Jehová. ¿Quién lo dice? ¿El pastor de la iglesia? No, yo Jehová, dice. ¿Quién lo dice? ¿Moisés? No, yo Jehová. Esto no se trata con Moisés ni con Aarón, no los metan a ellos en este problema. Esto lo dice Dios. Lo dice el Señor. Versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. El utilizar en esos tiempos, ¿no? A los hijos como justamente para fuente de ingreso a través de una vía totalmente inmoral, ¿cierto? Como era la prostitución. Bueno, eso estaba prohibido, eso se hacía, se acostumbraba. Lamentablemente hasta los días de hoy nos enteramos de gente que realmente no tiene ningún temor, no ama a sus hijos y hace cosas aberrantes, ¿no? Bueno, todas son cosas que la Biblia lo prohíbe absolutamente. La tierra no se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, nos recuerda otra vez el día de reposo, ya lo dijo, y mi santuario tendréis en reverencia, en respeto por el santuario de Dios. Nuestro cuerpo es santuario de Dios, este lugar es santuario de Dios, por eso también tenemos reverencia al lugar. No idolatramos el lugar, por supuesto, pero es un lugar que se destina para la adoración, para la predicación de la palabra, entonces tenemos que guardar un cierto respeto con la casa del Señor. Yo Jehová. 31. No volváis a los encantadores ni a los adivinos, no consultarles, no los consultéis contaminándoos con ellos. Fíjese, andar confiando en la suerte y en cualquier otra cosa que no sea el Señor es contaminación, es pecado, es suciedad. Delante de las canas te levantarás, es decir, honrar el anciano, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Muy bien, amén. Hasta el día de hoy, cierto, estas son prácticas que la Biblia del Señor, la palabra del Señor nos enseña, perdón. Versículo 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Ahora, esto es importante porque en este tiempo estamos en una oleada inmigratoria, ¿vieron? Los problemas que hay en Chile es tremendo, en Bolivia,
en Perú menos, en Ecuador, en Colombia y en tantos países, por ejemplo, de la Unión Europea, la inmigración. Para Argentina también se está hablando de la inmigración así libre. No. La Biblia no está hablando de eso. Está hablando de que respetemos al extranjero, que no nos abusemos de él, pero no está diciendo que le demos privilegio por sobre la población local. Son dos cosas distintas. Un extranjero iba a Israel, tenía que trabajar, tenía que labrar la tierra, tenía que ganarse su pancito. Los nacionales no tenían que abusarse de ellos ni esclavizarlos. Eso es otra cosa. Porque si nosotros decimos así simplemente sin hacer estas aclaraciones, claro, muchas veces desde el punto de vista católico dicen, no, porque la Biblia favorece la inmigración. No, la Biblia permite la inmigración. Pero el inmigrante, en mi caso yo soy inmigrante en este país, yo soy chileno, vivo en la Argentina, pero tenemos que cumplir y respetar las leyes de este país. Amén, eso está claro. O sea, una cosa no quita la otra. No nos podemos como nación abusar del extranjero. Debemos respetar al extranjero, debemos amar al extranjero. Amén. Pero el extranjero debe atenerse a las leyes locales. Debe cumplir las leyes locales. No puede salir y prender fuego al metro como en Chile, romper todo. Bueno, acá en Argentina, hace poco hubo manifestaciones ahí en el Obelisco. Discúlpeme que se lo diga, la mayoría eran extranjeros. No. O sea, hay que trabajar como todo el mundo y hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, dice la Escritura. O sea, una cosa no quita la otra. Delante de las caras, cuando el extranjero, 33, morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. No le oprimiréis. No está diciendo dale beneficios. No le oprimiréis. Son cosas distintas. Versículo 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. ¿Qué hacen los naturales? Trabajan, se levantan temprano, van a buscar trabajo. Es decir, tienen que hacer lo mismo que cualquiera. Es decir, tienen que cumplir las leyes. Tienen que atenerse al reglamento nacional. No puede tener privilegios sobre la población nativa. No puede. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. 35, ya cerca al final. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en pesos ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Amén. Está claro que lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a cumplir? Bueno, porque el pastor lo dice. No, es el Señor. Y hay principios que la Biblia de Dios, la palabra del Señor, la leo con la Biblia de Dios, que la palabra del Señor nos va recordando y debemos simplemente obedecerlas. En esa obediencia, mis hermanos, hay bendición para nosotros.